investigación en ciencias y tecnología por el doctor José Alberto Viguero. Muy bien, queridos estudiantes, hoy vamos a ver una guía paso a paso para dominar el estudio de caso. Este video lo hemos dividido en dos partes. La primera parte vamos a hablar sobre las generalidades del proyecto de grado basado en un estudio de caso descriptivo con solamente una variable. No puede haber relación de variables ni correlación entre las variables. Vamos a ver aquí las secciones que tiene el estudio de caso, la cantidad de palabras que va a tener, y en una segunda parte vamos a ver paso a paso cómo se hace una introducción. Para eso nos vamos a apoyar en la siguiente diapositiva. En el estudio de caso que vamos a hacer, que es una investigación descriptiva sin relación de variable, donde vamos a investigar una sola variable, o sea, vamos a investigar el qué, el cómo. Aquí no se buscan causas y efectos, solamente se describe el fenómeno, la necesidad, la limitación, que hay un contexto determinado. Por lo tanto, este estudio de caso se divide en las siguientes secciones. Tenemos la sección de delimitación del estudio de caso, que incluye la introducción, los antecedentes, la definición del estudio de caso y la justificación y los objetivos. La segunda sección comprende el marco conceptual y el marco metodológico. La sección número 3 comprende los resultados, el análisis de estos resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Y una cuarta sección que comprende las referencias y los anexos. Referencias bibliográficas por las normas APA, séptima edición, y vamos a incluir ahí todos los anexos que sean necesarios para nuestra investigación. ¿Cómo se divide cada sección y qué cantidad de palabras tiene? La delimitación del estudio de caso, que es la primera sección, tiene la introducción, que tendrá 250 palabras, los antecedentes, que tendrán 250 palabras, y que el estudiante en este caso va a tener que buscar dos fuentes bibliográficas. La definición del estudio de caso en 250 palabras, aquí se va a definir el problema de investigación. Después se va a hacer la justificación de la investigación en 100 palabras y los objetivos, que según el Ministerio de Educación para este tipo de investigación se va a utilizar un objetivo general y dos objetivos específicos. Lo que no quiere decir que usted en la universidad, cuando vaya a hacer su investigación, su proyecto o su tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, tenga que utilizar solamente dos objetivos específicos. Puede utilizar 2, 3, lo que usted estime conveniente, pero sí siempre se va a utilizar un solo objetivo general. En el desarrollo del estudio de caso se va a utilizar el marco conceptual, vamos a elaborarlo, teniendo en cuenta mínimo 6 fuentes bibliográficas. Y en el marco conceptual, que va a tener 500 palabras, aquí vamos a definir el tipo de investigación, el enfoque de la investigación, la población, y vamos a delimitar la muestra a investigar. También vamos a definir ya los 4 fundamentales métodos de investigación que vamos a utilizar para este estudio de caso descriptivo, que es la observación, que puede ser observación directa, observación participante, la encuesta, la entrevista y la revisión documental o análisis de contenido, como indistintamente lo llaman algunos autores en la literatura especializada, en 500 palabras, y el marco conceptual en 900 palabras. La tercera sección, que son los resultados, el análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. Los resultados tendrán 400 palabras. El análisis de resultados tendrá 250 palabras y las conclusiones y las recomendaciones 250 palabras cada uno, para un total de 300
3.500 palabras. Aquí, como ustedes ven, no hemos tenido en cuenta la sección 4, referencia o anexo, porque las referencias bibliográficas y los anexos no tienen límite de palabras. Además, son transversales a estas 3 secciones. Vamos a ver entonces la segunda parte de este video, cómo se hace paso a paso una introducción, o sea, cómo vamos a elaborar la introducción de nuestro estudio de caso descriptivo, la introducción. Bien, la introducción, como hemos dicho anteriormente, debe tener 250 palabras exactas y su misión principal es enganchar al lector desde la primera línea y establecer las hojas de ruta de toda la investigación. Para eso la vamos a elaborar en 5 pasos fundamentales, que estos son: primer paso, ¿qué tema se ha seleccionado? El tema seleccionado debe tener relación con las 13 líneas de investigación que ya le hemos socializado a ustedes, que son las que ha definido el Ministerio de Educación desde el 2021. En el segundo paso, vamos a ver cuál será el estudio de caso, o sea, el título del estudio de caso, la aplicación específica. Y en el tercer paso vamos a ver el para qué hacemos la investigación. O sea, aquí vamos a definir la importancia y el objetivo general. En el cuarto paso, ¿qué encontrará el lector? Que no va a ser más que las promesas de información que él va a encontrar cuando lea nuestro informe de investigación. Y en el quinto paso vamos a definir cómo será abordada la investigación, o sea, cuál es la metodología científica, que en este caso, por un problema didáctico, vamos a utilizar los 4 métodos anteriormente señalados: la observación, la encuesta, la entrevista, la revisión documental o el análisis de contenido. Que esto no quiere decir que cuando usted haga su investigación en la universidad, su estudio de caso, su tesis, usted tenga que aplicar necesariamente estos 4 métodos de investigación. Hay muchos más métodos de investigación, pero estos son 4 técnicas básicas que usted se puede apoyar y puede hacer cualquier tipo de investigación. Entonces, aquí vamos a aprender esas 4 técnicas fundamentales. Vamos a ver paso a paso cómo se define. Bien, el paso 1, el tema de investigación, que representa una de esas líneas dictadas por el ministerio. Un ejemplo de tema de investigación para una investigación cualquiera o un estudio de casos de este tipo descriptivo puede ser alimentación de los estudiantes del tercero de bachillerato. El paso 2, que es el caso práctico ya, el estudio de caso, el título, la aplicación específica, medible y acotada a una realidad observable, podemos tener como ejemplo la importancia de un sano estudio nutricional en los estudiantes de tercero bachillerato en la Unidad Educativa Cristo Rey en 2026. Vamos a ver si este título cumple perfectamente los 4 factores fundamentales que debe tener un título perfecto. El primer factor es el factor temático. ¿Qué vamos a investigar? Ahí está muy bien declarada la importancia de un sano estado nutricional. El segundo factor es el factor demográfico. ¿A quién vamos a investigar? A los estudiantes de tercero de bachillerato. Y el factor espacial, que es a dónde vamos a investigar, lo vamos a hacer en el contexto de la Unidad Educativa Cristo Rey. ¿En qué tiempo vamos a hacer la investigación? Que es el factor temporal, en el año 2026, pudiera ser en el año lectivo 2026-2027, etcétera, etcétera, o en la actualidad. Vamos a ver ahora los diferentes pasos. El paso 3, el propósito, el porqué de la investigación. Ahí se define claramente el objetivo general de la investigación en una primera aproximación, porque después vamos a tener el apartado de objetivos donde lo vamos a hacer detalladamente. Y aquí también se va a justificar su urgencia y la importancia vital que tiene este estudio de caso. En el paso 4
la promesa de información. Se indica aquí exactamente qué hallazgos, datos o análisis encontrará el lector al avanzar en el documento. Es un tráiler del proyecto. Ahora, quiero señalar y quiero sugerir que aquí se debe definir cuál es su variable fundamental y el concepto de esta variable. Si en este caso estamos trabajando la alimentación, debemos definir qué es alimentación. Si estamos trabajando la importancia de un estado nutricional sano, debemos definir qué es estado nutricional. Y así debemos definir los hábitos de alimentación de los estudiantes, qué comen esos estudiantes, etcétera, etcétera. Y en el paso 5, que es cómo se va a abordar la investigación, o sea, la metodología, como explicamos, vamos a utilizar 4 métodos. La observación, que puede ser directa o mediante una observación participante. La encuesta, que es una recopilación cuantitativa de datos de esa muestra que usted va a elegir de la población que ha seleccionado, y una entrevista que usted puede hacer a un experto o un especialista en el tema que usted está investigando. Y como cuarto método, la revisión documental o análisis de documentos de contenido, que es el análisis de esos documentos que existen, de esas fuentes bibliográficas que la podemos buscar en los diferentes buscadores académicos como Google Académico o los sitios definidos y especializados en búsqueda de información, que están en el documento rojo en la primera diapositiva. Ya visto esto, vamos a ver ahora un ejemplo con los 5 pasos de un texto en 250 palabras de una introducción. Tenemos la primera parte de una introducción diseccionada, donde tenemos definido en colores el paso 1, el paso 2 y el paso 3. El paso 1, que es el tema, el estudio descriptivo, ahí tenemos la alimentación de los estudiantes de tercero bachillerato. El paso 2, que es el caso delimitado, tenemos ahí la importancia de un sano estado nutricional en los estudiantes de tercero bachillerato en la Unidad Educativa Cristo Rey en 2026. Y en el paso 3 vemos la importancia y el objetivo general, que es analizar la importancia del sano estado nutricional en los estudiantes. Por tanto, es necesario tener una idea de cómo alimentarse de forma equilibrada. Ya en la parte 2, la introducción diseccionada, tenemos el paso 4 y el paso 5. El paso 4, la promesa de información. Como le decía, ¿qué vamos a investigar? ¿Qué es la alimentación? Que es una de nuestras variables fundamentales. ¿Y qué es estado nutricional? ¿Cómo es la alimentación de los estudiantes? ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios? ¿Cuáles son los alimentos que están incluidos en sus comidas? ¿Cuáles son necesarios para el bienestar? Y en el paso 5 definimos los métodos científicos, o sea, cómo vamos a lograr y abordar la investigación a través de los métodos científicos de la observación directa, en este caso en los recesos escolares, en una encuesta estructurada aplicada a la muestra que hemos seleccionado, la entrevista a un experto en nutrición y la revisión documental o análisis de contenido. Estos dos textos tienen que tener 250 palabras. Recuerde bien eso, 250 palabras para que no se le sea afectada su calificación, porque dice la rúbrica del ministerio que el estudiante que en un apartado no cumpla con la cantidad de palabras no puede tener una nota mayor a 8 puntos. Bien, ya hemos visto los 5 pasos con un ejemplo práctico de un texto, de una introducción. Ya vimos que esa introducción debe ser completada en 250 palabras de las 3.500 que tenemos que conformar, y ya estamos preparados para el siguiente objetivo en la estructura del estudio de casos, que serían los antecedentes. Muy bien, hasta aquí este video. Espero hayan comprendido todo lo relacionado en cómo elaborar la introducción de un estudio de caso descriptivo, y les deseo muchos éxitos en el estudio de caso
para que lo sustenten y se hagan bachiller del Ecuador. Nos vemos en el próximo video para elaborar paso a paso también los antecedentes. Muchas gracias.